Buenas tardes. La verdad que es un honor estar acá. Me invitaron a hablar con los alcaldes, con los dirigentes de la comunidad, pero si me hubieran dicho que venía a hablar acá, a este foro, quizás hubiera sentido más miedo del que siento ahora, pero ojalá valga la pena. Yo quiero hablar desde un minuto del Perú. El Perú hace 20 años, mi país, era un país inviable. El Perú hace 20 años estábamos en un túnel sin salida. No se podía hablar de inversión, no se podía hablar de desarrollo, no se podía hablar de trabajo. Todos los jóvenes amanecían haciendo colas en las embajadas para salir del Perú. La guerra con Sendero nos costó 70.000 muertos, tocamos fondo, fue muy duro. Pero ese tocar fondo nos enseñó muchas cosas. Nos dimos cuenta que el Perú no era un país pobre, los peruanos éramos los pobres. Chile, nuestros amigos chilenos, un país vecino, estaba tocando el primer mundo y nosotros estábamos cayendo hacia el cuarto mundo. Chile desarrolló en base al cobre, básicamente, desarrolló la agricultura de exportación, invirtió mucho en el desarrollo humano y estaba siendo un país exitoso. Nosotros, con mucha más riqueza natural quizás, con mucho gran pasado, una gran riqueza cultural, nos dimos cuenta que teníamos que cambiar de actitud. Esperaban mucho de nuestros alcaldes, nuestros presidentes, pero jamás habíamos tenido la valentía de asumir nuestras responsabilidades. Recordamos en mi pueblo, Huallanco, un pueblo de 3.000 habitantes, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde yo me retiré en mi jubilación, y mi pueblo me exigió cumplir con mi responsabilidad social. Recordamos a un gran historiador peruano que decía que el Perú era el país de las oportunidades perdidas. Decía él que el Perú perdió la oportunidad de desarrollar su Amazonía con el caucho. Solo ganaron empresarios y los gobernantes de turno. Decía él que perdimos la oportunidad de desarrollar con el salitre, con el guano de islas, con el petróleo, con la caña de azúcar, con la pesca. El Perú era en un momento el primer país pesquero del mundo, sobre Japón. Y nos preocupamos porque también estábamos perdiendo la oportunidad de desarrollar con la minería. Nosotros no solamente asumimos el reto de ser alcalde de mi pueblo, sino que en ese momento llegaba algo que podía ser un tsunami que nos iba a destruir, nos iba a dar la oportunidad, la energía para avanzar. Llegaba en mi pueblo un proyecto minero llamado Antamina, de 2.500 millones de dólares de inversión, en su momento el proyecto más grande del mundo y el más grande jamás visto en mi país. Nosotros asumimos el reto, es una alianza con esta empresa. Nos unimos 20 pueblos para ver cómo hacíamos que la minería se convierta en un eje del desarrollo. Sabíamos que ellos tenían lo que nosotros no teníamos y viceversa. Ellos tenían la capacidad de gestión, la visión de largo plazo, sus relaciones a nivel nacional e internacional, sus equipos técnicos. Y nosotros teníamos el conocimiento de nuestra cultura, nuestros miedos, nuestras desilusiones, nuestras frustraciones, pero también nuestra gana de salir adelante. Sumamos esfuerzo, construimos una visión compartida y apostamos por el desarrollo. Y decidimos en forma conjunta, empresarios, autoridades, jóvenes, productores, gente de universidad, de salud, de educación, construir un proyecto de desarrollo. En el Perú también nos preguntábamos si otros países como Chile, como Canadá, como Australia, Nueva Zelanda, han crecido, han iniciado ese crecimiento basados en la minería, nosotros, ¿por qué no? ¿Cuál era la diferencia? En mi pueblo
Cuando asumí la alcaldía en el 99, el presupuesto de mi pueblo era de menos de $10.000. Hoy el presupuesto de mi pueblo pasa los $8 millones al año y el presupuesto del pueblo de Andamina, un pueblo vecino, supera los $70 millones al año. Unimos a 189 pueblos mineros del Perú. Tuve la suerte de presidir esa asociación y logramos una ley de canon, según la cual hoy día el gobierno se queda con la mitad de lo que recauda y la mitad va a los departamentos, a las municipalidades. Eso no había ocurrido en el pasado. Todo se fue al gobierno central, todo se fue a Lima y nos dejaron pobreza. En el Perú entendimos que la minería no era un fin, era un medio. Nos podía dar recursos para construir un futuro diferente, para desarrollar otras actividades, para generar trabajo en otras áreas. La vialidad que construye, las líneas de energía eléctrica, el conocimiento técnico nos tenía que ayudar a desarrollar otras actividades. Hubo mucho miedo de los agricultores a la minería, también porque la minería empezó a pagar altos salarios. Tenían miedo de que los quiebren su estructura de costos. Nosotros le dijimos en mi pueblo, lo que tiene que hacer es ganar mucho más, buscar mayor rentabilidad en el campo para que puedas pagar mejores salarios porque vas a tener mejores ingresos. Y eso estamos haciendo. En el Perú la minería tiene 3 etapas. El pasado es un pasado negro, un pasado que ha dejado muchos pasivos ambientales y malos ejemplos. En la década entre el 95 y el 2005 hubo una etapa de transición de esa vieja minería a la nueva minería, a las empresas que estaban operando. Y se promovió una ley, se llamó un programa de adecuación de manejo ambiental. Hoy día en el Perú se aplica el estudio de impacto ambiental. Es un estudio de la línea de base socioambiental, pero ahí nosotros quisiéramos hacerle a ustedes algunas sugerencias. Nosotros hemos aprendido en Perú que los estudios de impacto ambiental no pueden ser bonitos volúmenes guardados en un ministerio. Tienen que ser elaborados en forma conjunta con la población, con los jóvenes, con la universidad, con los agricultores, con las autoridades, para que todos crean en esa línea de base, para que todos sepan cuál es el punto de partida y después no culpemos a nadie de posibles impactos que no han ocurrido, para después poder demostrar que realmente la minería sí generó desarrollo. Los estudios de impacto ambiental creemos que deben convertirse en instrumentos de gestión, con indicadores de gestión, para poder minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos. Nosotros, dentro de lo que estamos llamando la innovación social, porque hablamos mucho de innovación tecnológica por todos los campos, pero todavía hemos hecho poco en mi país en lo que es la innovación social. Dentro de eso, hoy día estamos planteando en mi país de que no basta llegar a un pueblo con un gran proyecto minero. Un proyecto minero, técnico, financiero, muy bien estructurado. Tenemos que llegar con 3 proyectos. Los otros 2 tienen que ser elaborados con la población. Hoy debemos llegar a los pueblos y elaborar con ellos un gran proyecto ambiental, un buen proyecto ambiental. Dentro de ello, una propuesta muy concreta sobre el agua. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Va a haber más y mejor agua con la minería? ¿Es posible o no es posible eso? Creo que hoy día hay nuevas tecnologías en tratamientos de agua, en hidrogeología. Hay nuevos conceptos como el balance hídrico, como el financiamiento hídrico, para lograr lo que en mi país es estamos buscando una gran solución, que es la gestión del agua. En mi país hay mucha agua en invierno que hace tanto daño y hay poca agua en época de verano.
Creo que el problema no es mucha agua o poca agua, es gestión del agua. Todavía no somos capaces de administrar correctamente el agua. Hay muchísimos ejemplos en el país, en empresas mineras, unas están desalinizando agua de mar para darle a la población de la costa el agua que están usando y captar el agua que viene a esos pueblos de los Andes. Se está usando un proyecto muy grande en Arequipa, el agua negra, las aguas negras, las aguas servidas de un pueblo para tratarlas y enviarlas a la mina. Hay muchísimos ejemplos alrededor del mundo, hay mucha tecnología que tiene que ser usada para lograr construir un gran proyecto del agua, una gran propuesta sobre el agua. Finalmente, el tercer proyecto es el proyecto social. Creo que tenemos que generar empleo en otras áreas, tenemos que aportar para que otras áreas también usen nuestras tecnologías, nuestra capacidad de gestión y los recursos que genera la minería. Y los tres proyectos creemos que deben ser implementados desde el inicio, desde el comienzo. En el Perú también hemos aprendido que ya no es conveniente esa relación, esa alianza sólida, fuerte y a veces sórdida entre empresa y gobernantes. Creo que hoy día la relación fuerte, la relación duradera, la relación clara, transparente, tiene que darse entre empresas y población, porque esos deben ser los dos grandes actores del desarrollo. Al Estado, al gobierno hay que dejarle el rol de regulador, el rol de supervisor, el rol de fiscalizador, pero creo que la verdadera alianza tiene que darse entre empresa y población. El Estado, el gobierno da la licencia, da la legalidad. Nosotros tenemos que buscar, las empresas tienen que buscar hoy día también la legitimidad de los pueblos. Es tan importante como cumplir con la legalidad. Al Perú han llegado muchas grandes empresas transnacionales, esas empresas que se unen unas con otras y se compran y venden 80.000, 90.000, 120.000 millones de dólares. Cuando era estudiante de la universidad, me acuerdo mucho, había una empresa llamada la Standard Oil, de la familia Rockefeller. Él hacía lo que quería con su empresa, era el dueño. Él decía a qué país ir o de qué país salir y hacer lo que quiere. Hoy esos monstruos, esas ballenas gigantes ya no existen. Hoy existen cardúmenes de cientos de miles de pequeños accionistas, mucho más grandes en peso. Y si nosotros podemos demostrar crímenes de lesa humanidad o crímenes ambientales en las bolsas de valores, con pruebas, por supuesto, de estas empresas, producimos el pánico de los pequeños accionistas, el vacío financiero al cual estas empresas le tienen mucho miedo. Es el talón de Aquiles de estas grandes empresas. Yo quisiera dejar acá también una preocupación de algo que estamos viviendo en el Perú, el avance casi incontrolable de la minería ilegal, especialmente el oro. Se calcula que en el Perú la extracción ilegal del oro, que está destruyendo miles de hectáreas de la Amazonía y nuestros parques nacionales, está produciendo por encima de los 3.000 millones de dólares al año y provocando la destrucción ambiental y social casi absoluta. A ver, Luis Alberto, un minuto. Creo que el tiempo te concedemos 2 minutos para final. Termino un minuto. Okay. Y el último consejo quizás es, en mi país hoy día hay muchos especialistas y hay muchas especialidades sobre solución de conflictos, pero hay pocos especialistas y pocas especialidades sobre prevención de conflictos. Creo que ustedes ahí pueden hacer lo que nosotros no hemos hecho. Un abrazo.